Buenas noches, bienvenidos, estimados colegas, profesionales de la salud. Soy Rubén Romero, presidente actual de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, y les doy la cordial bienvenida a este webinar titulado Hipertensión Arterial y Dislipidemia en atención primaria, en prevención primaria, estrategias terapéuticas combinadas. Este es nuestro segundo Ateneo y lo hacemos en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que este 17 de mayo lo estamos conmemorando. La hipertensión y la dislipidemia actúan juntas y con ellas dos imbricadas se multiplica el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Como institución reafirmamos nuestro compromiso con la concientización, con el diagnóstico temprano y el control efectivo de la presión arterial en nuestro país. El abordaje conjunto de ambos factores obviamente es una estrategia mucho más eficaz para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares. En este seminario web vamos a tener la oportunidad ideal para unificar criterios clínicos y naturalmente compartir evidencia científica reciente. Tengo el enorme agrado de presentar ahora a la doctora Mónica Patricia Inostroza García, quien nos acompaña desde la ciudad de Trujillo. Ella es la presidenta actual de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial en su filial de Trujillo. Ella es cardióloga clínica del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Salud Trujillo. Ella nos va a acompañar como moderadora y en este momento le dejo la conducción de este Ateneo a la doctora Patricia. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Patricia. Queda usted en la conducción. Muy buenas noches. Gracias, doctor Rubén Romero, por las palabras de saludo. Buenas noches, estimados colegas. Para nosotros es un verdadero placer tenerlos conectados en este webinar, segundo webinar académico. La Sociedad Peruana de Hipertensión todo este año tiene programado 10 charlas, 10 ateneos relacionados con la hipertensión y prevención cardiovascular, y este es el segundo Ateneo. Como sabemos, ese Ateneo tiene una validez para la recertificación. Bueno, en este momento le voy a dar la bienvenida al doctor Percy Berrospi, que es cardiólogo egresado de la Universidad Cayetano Heredia, es coordinador de la clínica, coordinador del Servicio de Cardiología de la Clínica El Golf, fellow de la Sociedad Americana de Cardiología, fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología y fellow de la Sociedad Europea de Cardiología. Y en este momento tenemos el gran placer de presentarlo. Buenas noches, doctor Percy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Buenas noches, amigos. Y tiene el tiempo necesario para poder hacer la charla. Muchísimas gracias, queridos amigos. Vamos a cumplir con el encargo que nos han hecho de revisar este tema, que efectivamente tiene que ver con el manejo conjunto de dos patologías que son relativamente frecuentes. Bien, este es el tema: hipertensión arterial y dislipidemia en la prevención primaria. Y particularmente lo que me han pedido es que revisemos las estrategias terapéuticas de combinación, que eso es lo que vamos a discutir ahora. El conflicto de interés, en realidad no hay un conflicto de interés para este tema, y vamos a ver. Muchas gracias. Bien, ok, entonces repito, este es el conflicto de interés y vamos a empezar con este tema entonces para poder revisar. Primero que nada, ¿cómo es que llegué acá? Todo arrancó porque contesté una llamada a un buen amigo y con eso quedé comprometido para este Ateneo. ¿Qué trato de decir con este comentario? Que en realidad no soy un experto en el tema. Lo que he hecho es hacer una revisión de la bibliografía que hay sobre ella y obviamente voy a presentar, y sería importante, me imagino que el aporte de ustedes en las preguntas o en los comentarios va a ser realmente gravitante para poder redondear este tema. Vamos a partir, como usualmente se hace, de lo que sería la parte estadística de lo que significa la hipertensión y la dislipidemia. Esta es una gráfica
donde básicamente estamos mostrando que en realidad el control de la hipertensión no ha mejorado en los últimos años, y si bien es cierto que ha habido una disminución o un aplanamiento de la curva de los casos y una mejoría del control, esto ha sido básicamente en los sitios donde tenemos altos ingresos. En Latinoamérica y Caribe, bueno, los casos siguen aumentando, pero el control que se puede hacer sobre ellos o el diagnóstico no es el ideal. Haciendo una similitud con lo que es dislipidemia, en el subestudio que se hizo sobre el PURE en la parte de Colombia, se ve también de que las tasas de prevalencia global son bastante altas. Como corresponde a nuestra parte del continente, tenemos una patología que se caracteriza por un no HDL elevado, el HDL bajo y triglicéridos, que también son parte de este cuadro. Entonces, con dos cuadros muy rápidos, porque esto en realidad ya es bastante conocido, para remarcar cuál es la importancia en cuanto a la prevalencia de esta enfermedad. Como ya lo estaba adelantando el doctor Romero, la coexistencia de estos dos diagnósticos en realidad funcionan en forma sinérgica, porque cada una de ellas induce un daño endotelial y hace que la otra funcione de una forma mucho más potente para inducir el daño aterosclerótico, y que eso finalmente nos va a llevar a un mayor riesgo de eventos. Entonces, por el lado de la hipertensión, el estrés hemodinámico, tensión de cizallamiento y la carga arteriogénica por dislipidemia, nos van a llevar a esta cifra que realmente es aterradora, y que significa, en otras palabras, que por enfermedad cardiovascular se mueren casi 18 millones de personas al año. 18 millones de personas al año es una cifra difícil de visualizar o de imaginarse, pero si lo trasladamos a esta cifra, significa, yo ya voy hablando hasta ahorita, casi 3 minutos, significa que más de 100 personas han muerto en estos 3 minutos por causa cardiovascular. Eso es el impacto real de lo que hace la enfermedad cardiovascular en el mundo. Obviamente, las dos vías, tanto la de la hipertensión como la de dislipidemia, tienen diferentes rutas, pero confluyen en un incremento del riesgo cardiovascular global. Y eso va de la mano con el siguiente concepto. Hemos pasado el primer concepto, que es la importancia y el impacto que tiene sobre muerte cardiovascular. Pero el segundo elemento es, si es una enfermedad, prevención primaria, ¿cómo definiría yo si debo de iniciar y en qué nivel es que yo debo iniciar el tratamiento de cada una de estas entidades? Y bueno, la respuesta es bastante fácil, ya es conocida por ustedes. Lo que yo debo hacer es estratificación del riesgo global. Ya sabemos que a ambos extremos, el que está en muy bajo riesgo o el que está ya en prevención secundaria, que es un riesgo más alto, probablemente ahí las decisiones sean mucho más fáciles de tomar. El problema está en los riesgos intermedios, y es ahí donde uno tiene o se basa en los scores para poder definir si es que realmente estamos en la situación donde ya el inicio de la terapia es mandatorio. Por el lado europeo usan el score 2 y el de personas mayores, y recientemente, el 13 de marzo, Estados Unidos ha sacado su nueva ecuación del PREVENT, que también corrige algunas de los defectos que tenía la ecuación anterior de cohortes, como es la eliminación de la raza, y podría ser algo más cercano, más adaptable a lo que nosotros tenemos acá. Sin embargo, también han habido otras inclusiones que, si es el caso, podríamos discutirlas brevemente. Lo que quiero es que se lleven la idea que para definir el tratamiento, yo lo que necesito en realidad es la magnitud de la enfermedad, o sea, cuánto de LDL o cuánto de presión tengo, más la estratificación del riesgo. Claro que también podemos nosotros hacer uso de algunas otras variables que nos pudieran ayudar a definir el cuadro
si el riesgo ha quedado en una zona gris donde a mí no me ayuda mucho para tomar la decisión de tratar o no tratar. Lipoproteína A es uno de esos elementos que se pueden tomar en cuenta para inclinar la balanza hacia alguno de los lados, dependiendo de cuánto nos salga el resultado. Hay que tomar en cuenta que en prevención primaria, además de los valores de presión arterial y además de los scores, el fenotipo inflamatorio, como lo vimos en el Júpiter, o el fenotipo metabólico, como vimos en el CARS, diabetes y la PCR, pueden también ayudarnos a definir el nivel de riesgo y tomar la decisión que corresponde para el tratamiento. Hay algunos grupos, obviamente el último grupo no pertenece a lo que es nuestra charla, ya el síndrome coronario agudo no estaría dentro de la temática de esta charla, pero lo que sería el tratamiento con antraciclinas o lo que serían los pacientes con VIH sí pueden calificar para prevención primaria y también corresponden grupos especiales para lo que sería la estratificación del riesgo. Bien, nosotros una vez que estratificamos el riesgo y ya sabemos si se debe iniciar de acuerdo al protocolo que nos guste seguir, bien el americano o bien el europeo, vamos a impactar positivamente dentro de lo que sería la incidencia de los efectos mayores. Pero acá quiero hacer un comentario quizás bastante obvio, pero que es importante por el tema que estamos tratando de prevención primaria. Los pacientes jóvenes es muy probablemente que están justo en el grupo de prevención primaria y el riesgo que les podamos sacar nosotros por la poca posibilidad que tenga factores de riesgo asociados puede ser engañosamente bajo. Entonces eso nos llevaría al error de dilatar el inicio del tratamiento, y si vemos el cuadro podemos darnos cuenta nosotros que cuanto más temprano, 40 años acá, que ya se identifican con los scores, y si nosotros identificamos, debemos de iniciar el tratamiento, porque si no, si las terapias se deciden en épocas tardías, ya en realidad hemos perdido buena parte del beneficio que se pueda alcanzar. Entonces, un comentario adicional en lo que corresponde a prevención primaria, rápidamente tomar las decisiones y ver de que probablemente el riesgo a corto plazo sea bajo, basarnos más en los riesgos a 20 años o a 10 años según el score de riesgo que estemos usando. Hipertensión es un poquito más complicado de definir en cuanto a la severidad del cuadro. ¿Por qué? Porque probablemente tengamos que hacer uso de la metodología de tomar un mapa o un AMPA para cuantificar adecuadamente cuál es el nivel de presión, que sumado a la estratificación del riesgo es lo que va a definir el inicio o no de una terapia. Entonces, ya sabemos los scores para el otro lado y acá probablemente tengamos que usar las mediciones en domicilio para tener una visión más objetiva. Esto también es un recuerdo que tienen ustedes. El mensaje de los dos slides que siguen es que tratar hipertensión, y si bajamos las cifras, tenemos beneficio clínico. Lo mismo, si bajamos nosotros el nivel de LDL, tenemos beneficio clínico. Resumamos lo que hemos avanzado hasta ahora, que es la parte introductoria. Sabemos que hipertensión y dislipidemia son importantes. Sabemos que cuando coexisten tienen un mecanismo que se potencian entre sí, hacen un daño, digamos que son sinérgicas en hacer el daño. Sabemos que tenemos que definir con estratificadores de riesgo y también sabemos que si logramos disminuir las cifras, hay un beneficio en cuanto a eventos duros. Hasta acá, esto ha sido algo de lo que tendríamos que hacer. Una vez que nosotros decidimos iniciar el tratamiento, otra de las cosas que deben quedar claras es cuál es la meta a la cual debemos llegar. Para hipertensión ya tenemos un target definido. Obviamente esto puede cambiar de acuerdo a la escuela que tengamos, pero ojo que hay algunas condiciones que deberíamos considerar, que sería el paciente añoso, la fragilidad o la hipotensión, para poder nosotros considerar cuál es la meta a la cual quiero llegar a este paciente. En dislipidemia de la misma forma, de acuerdo al nivel que tengamos y de acuerdo al perfil de riesgo, tenemos metas. Conclusión.
conclusión de estos 2 slides, una vez que decidí, no basta solo con decidir iniciar el tratamiento, sino que debo tener bien claro a dónde debo llegar. Hacemos el comentario que con hipertensión probablemente tengamos que cuidarnos de la hipotensión en algunos grupos, mientras que en dislipidemia no tenemos un límite inferior para definir un nivel de riesgo. Bien, acá llegamos ya a lo que vendría a ser la parte que corresponde a la temática de esta noche. El tratamiento combinado para el control de estas entidades en el escenario de prevención primaria, que ese es el tema que realmente me han encargado. Acá fue mi primera duda. ¿Por qué? Porque cuando me encarga mi amigo Rubén el tema y me encarga el tratamiento combinado, esto en realidad se puede entender de 2 formas. Combinación para cada uno de los diagnósticos o una terapia combinada que incluya a ambos diagnósticos. Obviamente el punto 1 ya es bastante conocido, lo vamos a pasar rápidamente, mientras que el punto 2 es un poquito, digamos, más interesante, más divertido de ver, y lo vamos a considerar también rápidamente en este tema. Ya hemos visto nosotros que así como el daño es sinérgico cuando coexisten, el tratamiento que se hace de cada una de estas entidades también tiene una sinergia en el beneficio que se logra para la reducción de la aterosclerosis. Entonces, si nosotros manejamos ambos lados, ambos diagnósticos, el beneficio es más claro. ¿Por qué es que insistimos en esto? Porque nuevamente al estar nosotros manejándonos en el grupo de la prevención primaria, podríamos tener una falsa sensación de seguridad, y el error que generalmente se comete es se difiere el uso de las estatinas porque, entre comillas, vamos a ver cómo le va. Y ese vamos a ver cómo le va difiere el inicio del tratamiento y tiene consecuencias negativas para el manejo de lo que sería el porvenir cardiovascular. Entonces, si ya sabemos que podemos controlar a ambos agentes agresores, el manejo correcto de cada uno de ellos también tiene una implicancia positiva. No nos olvidemos que la dieta es un elemento importante que debe de existir, al igual que el ejercicio. Para la presión arterial recordamos la dieta DASH, para la cuestión de los lípidos, dieta mediterránea. Vamos a tener que nosotros hacer una combinación de estos conceptos para poder también tener un control del estilo de vida para lo que serían estas 2 entidades. Entonces no nos olvidemos que además de los fármacos también están tenemos ahora un arsenal bastante grande para lo que corresponde a lo que es la medicina hipolipemiante. Por lo tanto, vamos a ver que las combinaciones que se puedan dar con cada una de estas entidades van a depender del nivel de LDL al cual quiero llegar, o si hay un efecto residual por cualquiera de las otras entidades que pueden coexistir en el tratamiento de la dislipidemia. Bien, pasemos entonces a la información que tenemos sobre combinaciones. Probablemente en hipertensión, el estudio que claramente sella y define el beneficio de la terapia combinada es el ACCOMPLISH. El ACCOMPLISH, si bien es cierto que define que la terapia que tenía el calcio antagonista era superior a la terapia que usaba el diurético, sin embargo, también nos define que cualquiera de los 2 esquemas de combinación es superior. Entonces nosotros tenemos que el uso de combinaciones es particularmente útil para el manejo del control de los eventos. Las cifras las podemos ver acá. Tenemos una reducción importante con reducción de riesgo relativo y protección renal, como sería el mensaje de ACCOMPLISH. Pero estamos hablando de prevención primaria. En prevención primaria, quizás no tan conocidos o no tan publicitados, pero hay algunos conceptos más que deberíamos de manejar y algunos estudios que deberíamos revisar. Por ejemplo, en prevención primaria, el estudio Quartet lo que evaluó fue comparar una monoterapia de irbesartán de 150
contra una pastilla que tenía el cuarto de dosis usual que se maneja de irbesartán, amlodipino, indapamida y bisoprolol. Entonces era una quad pill a dosis que eran significativamente bajas, era el cuarto de la dosis, pero con eso, ¿qué se demostró? Cuando se compara contra la monoterapia y el irbesartán, se demostró que había un beneficio en cuanto a las tasas del control de la hipertensión. Y esto, haciendo luego un análisis un poco más profundo, iba para lo que vendría a ser la mayor adherencia que se tiene a este tratamiento y a la participación de múltiples mecanismos en el control de la presión en el escenario de la reducción moderada que se necesita para el cuadro donde estaba diseñado este estudio. El estudio TRIUMPH también es un estudio que se hace en prevención primaria y acá el grupo al cual se selecciona son los pacientes que tienen la hipertensión pero además tienen diabetes. Se somete a una combinación de triple con dosis bajas y los resultados claramente, como lo podemos ver, este es el estudio tridente que va de la mano, y los resultados pueden ver que la tolerancia al tratamiento mejora, la adherencia se gana y el beneficio claro para el TRIUMPH en cuanto a la disminución de los eventos. El factor que diferenció o que cargó para lo que sería el mayor beneficio fue que hubo una mejoría en inercia clínica y en adherencia. Este estudio de acá no es prevención primaria. Este es un estudio donde se está viendo que hay el antecedente de un ACV hemorrágico. Sin embargo, el estudio TRIDENT básicamente lo que nos hace es ratificar el beneficio clínico que se puede tener cuando uno tiene estrategias de terapia triple con una dosis que pudiera ser, digamos, un manejo un poco más agresivo y que reduce el riesgo. Combinando los dos resultados, tanto del TRIDENT como del TRIUMPH, nosotros podemos ver que se logra en el brazo A, que sería la triple píldora a dosis bajas, se logra una superioridad que va en los órdenes de una disminución del riesgo relativo del 20% sobre lo que sería el cuidado estándar que se tiene en estos pacientes. Nuevamente, les hago la indicación que acá estamos combinando un resultado de prevención secundaria con un resultado de prevención primaria. Pero la idea que quiero que les quede es que estas terapias a bajas dosis con múltiples fármacos están o han demostrado ser efectivas. Esto es los estudios SPRINT y el SPRINT Senior, que es digamos, el subgrupo que se hace para los pacientes de 75 años, incluye a pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, pero no tienen diabetes. Se va a tratar de lograr un control estándar que iba por menos de 140 sobre un control intensivo que era menos de 120. ¿Qué se logra con esto? Se logra ver en los pacientes mayores que estaban en prevención primaria, se logra ver una marcada disminución de los eventos mayores. Obviamente habían algunas complicaciones con hipotensión, pero no tuvieron mayor índice de caídas o no tuvieron mayor índice de las complicaciones que podríamos asociar, y sí se logró la prevención para lo que sería impacto en prevención primaria. ¿Qué se muestra en esto? Que probablemente no debemos de renunciar al manejo de los casos porque los mayores estén implicando alguna contraindicación para la reducción de eventos. Este es un estudio chino. El estudio chino, que también es en prevención primaria, tiene un brazo en la cual se hace el tratamiento intensivo y el tratamiento retrasado. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo debemos entenderlo? Este estudio demuestra el beneficio que hay de un tratamiento intensivo, pero no es ese el mensaje que quiero que recuerden. Al año que acaba este estudio,
inicia la fase extendida. Y cuando uno inicia la fase extendida, que es esta, se demuestra que aquellos que empezaron el estudio con el fármaco un año antes tienen mayor beneficio. Entonces el mensaje de esto es que un control intensivo y sostenido prolonga el beneficio a largo plazo cuanto más temprano logre iniciarse. Entonces, no tenemos nosotros acá ninguna razón para diferir el inicio del tratamiento intensivo y el control de las cifras en estos pacientes que tienen un nivel de edad un poco más alto, están entre los 60 y los 80 años. Entonces, ya tenemos los estudios que prueban que en prevención primaria, mientras más rápido actuemos y más intensamente controlemos, obviamente vigilando el riesgo de hipotensión, vamos a tener un mayor resultado. Y solo para complementar la información, el estudio Pathway, que lo que nos señaló es que la cuarta medicina que debe haber en elementos para el control de la hipertensión resistente es espironolactona o similares. ¿A dónde va el mensaje? El mensaje es que debemos siempre estar usando todos los instrumentos o toda la farmacología dependiente para lograr realmente el control de la presión que queremos. Si no llegamos a la meta, no vamos a tener los resultados descritos en cada uno de los estudios que hemos ido revisando. Si lo vamos a ver desde el lado de las estatinas, las combinaciones ahí tienen quizás menos peso o menos evidencia. Este es un estudio que se hizo en prevención secundaria, pero es el que marca, digamos, el inicio de la estrategia hipolipemiante. Pero ese beneficio que se demostró en prevención secundaria rápidamente fue extrapolado y comprobado en prevención primaria. El WOSCOP probablemente es el estudio donde se demuestra esto. Pero el WOSCOP tiene un segundo mensaje o una segunda interpretación. Cuando uno hace el WOSCOP en su primer seguimiento, demuestra que se reducen los eventos coronarios, pero no se demuestra una disminución de la muerte no cardiovascular. Esto, la disminución de la mortalidad total, recién se observa a los 20 años de seguimiento de hacer el WOSCOP. Y esto prueba o demuestra que ya desde ese momento nosotros podíamos inferir que hay un efecto legado. ¿Qué significa efecto legado en fase? Significa que cuanto más temprano yo decida el inicio de la terapia, más beneficio le voy a poder dar a mis pacientes. Entonces, esto ha sido demostrado desde los estudios tan antiguos como estos que están acá. Entonces, en prevención primaria, como el riesgo es menor, la fortaleza estadística de demostrar el beneficio requiere mucho más tiempo de seguimiento. Pero eso no significa que no haya, solamente significa que va a tardar un poco más de tiempo en probarse ese beneficio final. El Júpiter, otro de los estudios donde acá lo que se evidenció es que el control de la parte inflamatoria también tiene valor sobre la parte que tiene el manejo de la dislipidemia, y los otros estudios demuestran que se puede ir a puntos más bajos y eso es mejor, aunque estos no tienen que ver con prevención primaria, solamente el Improve It es un estudio de prevención secundaria. Recuerden que el Improve It se hizo en los primeros 10 días después del infarto. Sin embargo, es el que valida el uso de un tratamiento no estatínico de combinación para mejorar los resultados. No hemos tenido unos resultados tan contundentes como el que vemos en prevención secundaria como en prevención primaria. Entonces, cuando estamos hablando de las combinaciones en prevención primaria, sí se ha demostrado fehacientemente ese beneficio por el lado del manejo de la hipertensión, y hay en realidad menor poder estadístico para poder inferir la combinación en prevención primaria. En secundaria no hay ninguna duda de que la combinación sí tiene una evidencia mucho más fuerte.
El Improvit lo que nos demuestra es que si yo disminuyo el LDL al valor según la curva de los trialistas, voy a tener la disminución del riesgo de acuerdo a lo que estaba establecido. Pongo el Improvit porque indica una medicina que no es estatina. Y justamente esta medicina que no es estatina, y estamos hablando del ezetimibe, es el que se usa en otros estudios de prevención primaria. Este es un estudio hecho en pacientes japoneses, Utopia, se hace en pacientes mayores, igual o mayor a 75 años, no tienen antecedentes de enfermedad coronaria y se usa el ezetimibe para ver. Nosotros podemos apreciar en el cuadro que está acá que definitivamente el ezetimibe en monoterapia, no en combinación, la evidencia es que en monoterapia previene los eventos cardiovasculares en estos pacientes. Entonces, la monoterapia con ezetimibe está validada en la prevención primaria de gerontos, en la prevención primaria de pacientes geriátricos. Lo mismo, solamente significando de que también en el grupo de los eventos cardíacos compuestos también se demostró este mismo beneficio en el brazo que iba de la mano con la monoterapia de ezetimibe. El Clear Outcomes es el estudio donde se valida el beneficio del ácido bempedoico en los pacientes que eran intolerantes a la estatina. Sin embargo, también hay un subanálisis del Clear en prevención primaria y en realidad nosotros podemos evidenciar que este heart rate, que era de 87, en prevención primaria llega a 70. Entonces, sí tenemos evidencia nuevamente de tratamientos que pueden validar en monoterapia la disminución del riesgo. Entonces, no tenemos una evidencia tan potente para lo que es el uso de las combinaciones en prevención primaria. Este tema que estamos hablando ahorita va a ser el tema candente que uno esté definiendo para los siguientes meses o años. Nadie duda de las ventajas de la combinación en prevención secundaria. El tema está en la falta de un estudio fuerte que lo demuestre en prevención primaria. Sin embargo, guías como la LASH aconsejan ya, a pesar de que no haya una potencia estadística, aconsejan el uso de la terapia de combinación en manejo lipídico para prevención primaria. Entonces, esto es un tema que por ahora entra en el campo de la controversia. Y para aumentar esa controversia y para ver los fármacos que tenemos disponibles, ya hemos ido viendo que se han empleado estatinas, hemos ido viendo que se han empleado ezetimibe, que se ha empleado el bempedoico, pero hace muy poco relativamente salió el estudio de el Vesalius. Y el Vesalius lo que hace es en pacientes de prevención primaria lograr una disminución significativa de lo que es el valor de LDL, demostrando que tiene un efecto positivo en vulnerabilidad de placa. Entonces leamos lo que dice abajo, ese paradigma que cuanto más bajo es mejor, ese concepto se está empezando a extender a la prevención primaria. Y veamos lo que comenta Pamela Morris con respecto a los resultados de el Vesalius. Comenta de que se borran los límites que hay entre prevención primaria y secundaria. Ese es otro de los puntos controversiales que tenemos en la definición de este tema. ¿En qué punto nosotros estamos hablando de prevención primaria y prevención secundaria? Cada vez más la tecnología que tenemos que nos evidencia aterosclerosis subclínica pone ese límite de primario y secundario en un terreno cada vez más difuso y que en realidad hoy en día debemos de tener el concepto de que es un continuo. No hay una separación taxativa como la teníamos antes, que era la ocurrencia del daño para poder definir. Ese concepto está en discusión ahora y probablemente en los siguientes años vamos a tener algunas novedades más sobre lo que corresponde a esa diferencia. Nuevamente, Vesalius es el que ha puesto este tema en el candelero
demostrando los beneficios en prevención primaria de alto riesgo. Bien, acá he hecho la primera parte. La primera parte era la parte fácil de que todos nosotros nos acordábamos, que eran los estudios del tratamiento combinado para cada uno de los diagnósticos. Eso relativamente conocido. Ahora, en cambio, vamos a entrar ya a la última parte de esta charla, que se está prolongando un poco más de lo debido, para lo que sería el manejo del tratamiento combinado para los dos diagnósticos. Y acá una de las cosas que tenemos que entender es que si manejamos dislipidemia, manejamos hipertensión y algún otro factor más, la polifarmacia tiene una consecuencia clínica donde quizás lo más importante es cómo afecta a adherencia. Entonces acá es donde se habla del efecto multiplicador y la sinergia farmacológica, que ya habíamos visto. Todavía no vean el estudio, hagan de cuenta que esa información no está ahí, pero vamos viendo que el manejo en paralelo de los dos diagnósticos y de preferencia en una sola pastilla va a tener la evidencia clínica que funciona. Este es el estudio SECURE. El estudio SECURE, nuevamente, no es prevención primaria, es prevención secundaria. Pero de cierta manera marca ya, digamos, el inicio del descubrimiento de las ventajas que tiene la polipíldora. Acá, cuando estamos manejando los dos diagnósticos, hipertensión y dislipidemia, el concepto de polipíldora es el que surge para tener ese enfoque combinado de las dos patologías. Y aunque esto, lo repito, es en prevención secundaria, ya mostró de que podía tener una disminución de los eventos que se tenían al combinar en una sola pastilla dosis de un antihipertensivo, aspirina y atorvastatina. Cuando vaya avanzando los slides van a ver que, si bien es cierto, hay cierto consenso en el uso de una estatina o un hipolipemiante y un antihipertensivo, el punto donde todavía hay que tener alguna consideración está por el lado de la aspirina. Ahí deberíamos tener en cuenta el riesgo de sangrado. El estudio TIPS sí es un estudio de prevención primaria, y básicamente se hace en los pacientes que tenían un valor alto en el Interheart, y se logra una disminución de 21 con lo que es solo la polipíldora, y la combinada logra un 31% en los eventos. Entonces podemos ver nosotros que ya desde ese momento, ya con lo que es el International Polycarp Study, este es un estudio que salió hace unos 3 años aproximadamente, podemos ver nosotros que sí se puede manejar con polipíldora pacientes de prevención primaria con muy buenos resultados. Pero el estudio estrella, digamos, es el HOPE. En el HOPE se muestra un brazo hipolipemiante, se muestra un brazo antihipertensivo, y se logran bastantes conclusiones de este estudio. Primero, que la polipíldora funciona, pero se logran algunos detalles más. Por ejemplo, era mucho más eficiente la disminución de los niveles de LDL, que eso funcionaba en todo el rango, en cualquier punto de LDL que uno parta, a lo que pasaba con la hipertensión. En la hipertensión el beneficio era en los valores más altos de la presión sistólica. Entonces ahí se empieza a ver que hay una conducta diferencial de la polipíldora, sin que eso le quite de todas maneras el impacto total positivo que se tiene para lo que sería la disminución de los eventos. El HOPE, esto es lo que muestra. Teníamos una disminución de los eventos con la rosuvastatina, pero en el brazo que se evaluaba la presión, solo teníamos el beneficio en el tercio superior de las presiones sistólicas más altas. Entonces ahí tenemos que en este diseño se logra tener esa diferenciación de los efectos cardiovasculares con los dos componentes que se tienen. Este es un estudio muy bonito que me gustaría que lo recuerden. Este es un estudio del Poli Irán, obviamente es un estudio que se hace en Irán, ya por su nombre,
En este estudio, casi 7.000 adultos, con las edades que marcan acá, entran a un tratamiento de polipil con aspirina, atorvastatina, enalapril, verapamilo, hidroclorotiazida. Y se logra una adherencia marcadamente superior a la que se tenía con las otras estrategias y una disminución del 50% en los puntos duros. ¿Por qué la importancia de este evento? Aunque este evento tuvo también un grupo secundario y primario, pero es el evento donde uno logra impactantes resultados en un país que tiene recursos limitados para el manejo de la medicación para su población. Esta situación nos muestra que los resultados pragmáticos en un país con pocos recursos económicos para el control de estas entidades definitivamente sí tiene impacto en lo que es disminución de los puntos duros. Y lo que se logra, o cuál fue, digamos, el elemento de éxito, fue la gran mejoría que se tuvo en adherencia. Entonces, la polipíldora ya no solo pasa a ser un concepto médico, pasa a ser un concepto, una estrategia de salud pública que uno puede usar para vencer las barreras que se tienen en la consecución de tratamientos que podrían ser de otros resultados. Acá, nuevamente, el gran hallazgo, el gran beneficio que se hace en este ensayo, en este estudio, es que la combinación que se tuvo fue la que finalmente nos explicaba, a través de la persistencia con el tratamiento, de un cierre de un gap que se había. Y la idea es, tú le puedes dar unos tratamientos, pero si no lo toma, no le va a hacer efecto. Entonces, polipil no solamente debe ser tomado como un evento que nos va a mejorar el impacto clínico por los mecanismos biológicos, sino que además es una herramienta del manejo de salud pública donde está acabando con dos de los elementos que realmente impiden resultados adecuados: inercia terapéutica y falta de adherencia. Entonces, no perdamos de vista que en prevención primaria estas combinaciones en la estrategia de polipil realmente puede solucionarlos, y eso de cierta manera se ha tratado de resumir en este cuadro. Dosis tempranas, control temprano, efecto delegado, alcance de metas en una población. Mientras más pronto se logre, y eso probablemente esté sucediendo, aunque no es exclusivo, en prevención primaria, es lo que va a lograr el máximo impacto. Entonces, combinación nos sirve para nosotros tener un arma particularmente importante contra la inercia, y eso es particularmente importante en prevención primaria, porque nuevamente lo digo, en prevención primaria hay una falsa seguridad de que la cosa pudiera ir bien, una pérdida de visualización del riesgo real que tiene el paciente, y uno podría demorar o hacer que el tratamiento escalonado se prolongue demasiado, y con eso le estamos quitando beneficios. Si nosotros vamos a revisar HOPE 3, TIPS 3 y POLIRA, estos son los mensajes que quisiera que se lleven. Sí reduce los eventos y es un enfoque viable para lo que sería la brecha que se tiene de la salud pública en países de medianos ingresos. El TIPS no incrementó el sangrado mayor, sin embargo, esta es una consideración que deberíamos tener. Ya para acabar esta charla, ya para estar cerrando, este sería el algoritmo de la prevención primaria. Acá es donde nosotros tendríamos que ir. Evaluación de riesgo, particularmente importante, porque eso es lo que nos va a definir el inicio o no del tratamiento. Refinarlo. Acá no he hablado mucho del calcio coronario, pero obviamente es un instrumento bastante útil, aunque nuevamente ahí podría suscitarse la discusión qué tan aplicable es calcio coronario en nuestro entorno, que no tenemos el mismo umbral tecnológico que en los Estados Unidos. Definir claramente su meta. Y el punto 4, rápidamente el escalado a combinaciones para poder frenar la implementación de la terapia
atar lo que es inercia clínica y proporcionarle a nuestros pacientes un motivo para una adecuada adherencia. Bien, entonces con esto lo que hemos validado, con esto lo que hemos visto es combinaciones funcionan, pero en el caso de prevención primaria donde coexista hipertensión y dislipidemia, una alternativa muy importante el uso de la polipíldora con los eventos que nosotros hemos estado describiendo. Bien, buen momento ahora para cerrar. Déjenme recuperar la cámara. Ya, ahora sí. Muchísimas gracias, doctor Percy, por su valiosa exposición, siempre muy clara, muy concisa, actualizada. Nos has dado los puntos clave para poder llevarnos, no a la casa, sino al consultorio, al hospital, porque en la casa pues se pierde. Pero sí, nos has actualizado muchísimo y muy conciso, como siempre nos tienes acostumbrado. Percy, hay muchas preguntas realmente, pero hay que ser, digamos, precisos y concisos en esto. Y hay una inquietud que yo tengo sobre la famosa frase que los pacientes dicen cuando uno le pregunta sobre antecedentes de dislipidemia o colesterol. Ellos dicen, sí, he tenido años un poquito elevado, mencionan así, ¿no? O sea, de repente es un paciente que recién lo conocemos y uno le pregunta sobre el factor de riesgo de dislipidemia, si conoce si está el colesterol elevado, y suelen responder, sí, está un poquito elevado. Entonces, ¿qué tanto es importante el riesgo acumulativo del LDL, ¿no? En general del colesterol? Perfecto, tu pregunta es genial porque justo calza en los pacientes que justamente estamos enmarcando en prevención primaria, que aunque no son el 100%, pero suelen ser pacientes que son de un rango de edad quizás un poco menor, aunque hay pacientes de prevención primaria mayores, pero generalmente van a estar a los que no han acumulado todavía factores de riesgo. Entonces, cuando estamos manejando el concepto de dislipidemia, hay dos ideas que debemos de recordar. La primera es la de la carga aterosclerótica. Cuanto más tiempo esté yo, cuantos más años de vida tenga yo con valores de LDL altos, yo voy a ir acumulando una carga de colesterol año que si llega a un valor umbral de 5.000 cuando yo hago el cálculo, yo ya puedo asegurar de que tengo enfermedad aterosclerótica. Entonces, hay que tener claro que cuando nosotros manejamos a un paciente, el hecho que lo estemos viendo y que en este momento lo llevemos a una cifra normal, no significa que hemos hecho borrón y cuenta nueva. Lo que significa es que todo el tiempo que pasó y que tuvo valores altos ya cuentan como una carga aterosclerótica que no vamos a poder llevar atrás. Y ahí viene de la mano el segundo concepto. El segundo concepto es que cuanto más temprano pueda empezar yo el tratamiento de esta patología, más beneficios voy a tener a lo largo de la vida. Y acá no hay que caer en el truco de lo que los scores o de que la valoración a corto plazo salga bien. Acá debemos de usar la estrategia de valorar los scores de riesgo a mayor tiempo, 10 años o 20 años, dependiendo de cuál sea el score que estemos usando, para poder ayudarnos a definir el inicio o no del tratamiento. Obviamente, los enhancers, los que son mejoradores de scores, también nos podrían ayudar a tomar la decisión rápidamente. Claro, por supuesto, Percy. Así tenemos que considerarlo como un paciente, pues, verlo, si es que tiene antecedentes de dislipidemia, ver la carga acumulativa, ¿no? O sea, digamos, considerarlo como un paciente pues, de riesgo ya alto, intermedio. Bueno, entonces, Percy, nos aclaras muy bien el término de no solamente el tratamiento más intensivo, sino más temprano, ¿verdad? Eso más que todo llevar el concepto de la edad, mientras más temprano mejor también. Así como decimos, mientras más bajo mejor, también incluiríamos, digamos, la frase, mientras más temprano mejor, mientras más personalizado mejor, ¿no? Y si tú juntas esas frases de cuanto más temprano y cuanto más bajo, obviamente lo que estás hablando es de eficacia de tratamiento
y eso va de la mano con el uso de combinaciones. Sin embargo, resalto lo que dije, combinaciones para prevención primaria todavía no ha acumulado un porcentaje que demuestre fehacientemente el beneficio. Sin embargo, eso sigue siendo un tema controversial. Percy, en cuanto a manejar los valores del LDL, que ya, bueno, tenemos conocimiento de ciertos umbrales objetivos para algunos los pacientes de riesgo alto, moderado, muy alto. Quisiera saber si tú también consideras otros, digamos, valores, por ejemplo, para valorar el riesgo residual. Es decir, consideras el colesterol no HDL, consideras los triglicéridos, la lipoproteína B. Bueno, el marcador más fiable es ApoB, obviamente, para poder definir si yo tengo persistencia del riesgo residual. El no HDL viene a tener utilidad con nosotros porque básicamente nuestro riesgo va por el lado de las partículas ricas en triglicéridos, que es más o menos el fenotipo que nosotros tenemos acá en nuestro país y en el continente. Cuando nosotros tenemos un incremento de riesgo a predominio de triglicéridos, pese a haber controlado el LDL, viene la alternativa de qué tratamiento le vamos a dar. Y ahí en realidad la evidencia está por el lado del ácido eicosapentanoico. Sin embargo, es frecuente que nosotros estemos usando nivel o combinaciones con fibratos. Recordemos que la evidencia sólida con fibratos, cuando se usan en conjunto con estatinas, no es tan fuerte. Eso ya lo vimos en el ACOR, lo vimos en otros estudios. Los fibratos tuvieron su época de oro cuando tuvimos el Vagit, el zinc. En el contexto actual, en realidad los fibratos han quedado para el manejo de triglicéridos por encima de 500, 400 según otras guías, y no es por el riesgo cardiovascular, en realidad es por el riesgo de pancreatitis. Entonces, sí se puede usar. Una vez que tú has tenido el control del LDL, hay otros parámetros, ApoB, está el colesterol no HDL, que sí pueden indicarte la medida del riesgo residual y obligarte, en este caso, a hacer una terapia de combinación para el manejo de esos factores y serían aplicables en prevención primaria. Entonces, gracias por tu pregunta, porque esa es una rama que no había tocado. La rama que no había tocado es que la persistencia de un riesgo residual, pese a tener controlado el nivel de LDL, es otra de las indicaciones para considerar la terapia combinada en prevención primaria. Sí, en la consulta, además de preguntar sobre los factores de riesgo cardiovascular conocidos como la diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, también es importante porque los médicos conozcan y pregunten y indaguen sobre los factores de riesgo que son modificadores de riesgo. ¿No nos podrías decir cuáles son esos factores modificadores de riesgo? Bueno, últimamente lo que está cobrando importancia es a no dejar ninguna evidencia clínica que se pueda sacar por anamnesis que pueda implicar un riesgo cardiovascular. Pasemos desde lo que sería conversando con los pacientes. Y acá, los temas de información vinculados al género femenino son importantes. En lo que corresponde a lo que es la preeclampsia o los eventos adversos durante la gestación, funcionan como un predictor de riesgo cardiovascular a lo largo de la vida. Lastimosamente, a pesar de que eso solo depende de la pregunta que uno le pueda hacer, no se considera usualmente en el interrogatorio que hacemos a nuestros pacientes. Elementos sumamente baratos como el uso de microalbuminuria, el perímetro abdominal, también nos pueden ayudar a hacer una estratificación de riesgo mucho más adecuada. Quizás la controversia surja cuando en esta nueva calculadora de riesgo, el Prevent que han sacado los americanos, priorizan fuertemente
el uso del score de calcio coronario, lo cual metodológicamente hablando y científicamente hablando es totalmente cierto y válido. Sin embargo, ahí lo que comentábamos hace unos minutos, nosotros no tenemos el mismo soporte tecnológico que tienen ellos y probablemente nosotros acá de una forma mucho más pragmática, mucho más accesible a nosotros, hacemos uso de lo que es el Doppler de carótidas o el Doppler femoral, que aunque no tiene la misma potencia estadística de discriminación que el score de calcio, pero nos puede ayudar a valorar también aterosclerosis subclínica. El score de calcio tiene tiene un fuerte valor predictivo negativo, o sea, cuando es 0, nos da bastante ayuda para lo que es la definición, valores entre 100 y 300 que ayudan a discriminar, y últimamente ha salido que valores por encima de 1000 también categóricamente te ayuden a definir a un paciente de altísimo riesgo. Si aquí hay una pregunta del público, nos preguntan si se le debe indicar siempre estatinas a todos los pacientes hipertensos. No. En realidad yo lo que debo de tener claro es que la coexistencia de los diagnósticos me obliga a manejarlos inmediatamente. Lo que yo no puedo hacer es, teniendo el diagnóstico establecido, diferir el inicio del tratamiento, pero tiene que cumplirse la primera parte. Yo debo tener la definición del diagnóstico para definir el inicio del tratamiento. Bueno, también preguntan... Concepto que pudiera ser confuso en el manejo de polipil, donde ahí sí probablemente estamos manejando situaciones diferentes. Claro, es siempre personalizado a cada caso. Acá preguntan por doctor Berrospi, dislipidemia más hipertensión. Hay sinergia, pero el tratamiento combinado no tiene el mismo grado. Bueno, sobre todo preguntan la sinergia y en relación al efecto, digamos, de riesgo, ¿no? Al factor de riesgo, ¿cuál es el grado de sinergia y de efecto, digamos, negativo al sumar hipertensión y dislipidemia, ¿no? Lo que dijiste es que el daño endotelial El daño endotelial se multiplica porque los efectos contrarregulatorios que yo puedo tener para la dislipidemia, el manejo de la dislipidemia o de la hipertensión, se ven afectados por la presencia del otro diagnóstico. Por lo tanto, en realidad, si hablamos de riesgo cardiovascular global, no es una suma, en realidad es una sinergia, una multiplicación de los riesgos por la coexistencia de ambas entidades. El hecho que exista uno evita que los mecanismos de control puedan manejar adecuadamente el otro diagnóstico. Adicionalmente a eso, no es que no haya evidencia. La evidencia para la terapia combinada está claramente demostrada. Quizás con mucho poder estadístico para el lado de la hipertensión, para lo que es la combinación en hipertensión, pero no he querido decir que no se debe tratar una dislipidemia. Lo que he querido decir ahí es que debemos de tratar la dislipidemia, pero que la evidencia para el beneficio de la combinación no es tan fuerte como sí lo es para el lado de la hipertensión. Pero no quiero dar el falso mensaje de que no se debe tratar una dislipidemia. Lo único que he tratado de decir es que la combinación no tiene el mismo aval estadístico. Pero que se tiene que tratar, sí. Hay un médico que tiene un paciente con valores de transaminasas 3 veces mayor a su basal y desearía saber qué tratamiento hipolipemiante considera. Ok, cuando un paciente tiene valores de transaminasas por encima de lo normal, siempre hay que buscar a la madre del cordero. ¿Qué está pasando ahí? Por criterio de frecuencia, lo primero que deberíamos de pensar es que tenga hígado graso. Sin embargo, no nos confiemos, pueden haber casos de hepatitis o pueden haber otras patologías
que también tengan este incremento de transaminasas. Para esto también la guía es clara. Valores que tengan por encima de 3 veces el valor de transaminasas contraindican el uso de las estatinas. En este caso lo que habría que hacer es mejorar primero la situación hepática y luego iniciar el tratamiento con dosis bajas. En este contexto del hígado graso y con valores discretamente elevados de transaminasas, que no lleguen a 3 veces el valor, que ahí es prohibitivo, pero que estén ligeramente elevadas, la consideración del uso de la combinación es útil. ¿Por qué? Porque cuando yo doy tratamiento combinado a dosis baja de estatinas, tengo menos repercusión en ese incremento de transaminasas y sin embargo puedo lograr una eficacia mayor. Además que la adherencia y la tolerancia al tratamiento se incrementan dramáticamente. Y un concepto adicional. Valores que incrementen las transaminasas por debajo del 3 veces el valor normal no nos deben llevar a suspensión del tratamiento. Es muy frecuente que apenas se eleva un 10%, 20% más de su valor normal para que estemos suspendiendo la estatina, y eso no es correcto. La guía dice que podemos tolerar hasta 3 veces el valor normal. ¿Y el control del perfil hepático sugieres cada qué tiempo con un uso crónico? 6 a 8 semanas. En la primera vez, y la siguiente. Sí. Bueno, si ya los elementos hemos visto que están yendo bien, se puede prolongar este control. Hay algunos valores que incluso se pueden espaciar más. Por ejemplo, si yo ya tuve un valor de transaminasas normal en el primer control, podría espaciar el control para la segunda vez mucho más tiempo. Sin embargo, igual hay que mantener una vigilancia sobre esto, porque pueden haber otras entidades no necesariamente vinculadas a la dislipidemia o al tratamiento, pero que yo necesito conocer para modular la intensidad de lo que es la terapia de la hipertensión o de la dislipidemia. También están haciendo muchas preguntas sobre la polipíldora, pero yo te pregunto, antes de la pregunta, ¿en el Perú hay una polipíldora que incluye una estatina? Pues que no tengo una respuesta fehaciente. Eso te demuestra de que no tengo un conflicto de interés, no tengo el sponsor. Sin embargo, me parece recordar que ya desde hace más o menos un año teníamos disponible, o por lo menos la intención de poner en circulación la polipíldora. Y alguna vez hemos tenido la combinación de atorvastatina con amlodipino también, aunque ya no la veo tan frecuentemente, pero hemos tenido esa combinación disponible. Ojo que ahí no es exactamente el concepto de polipil. El concepto de polipil va de la mano con una dosis menor y aplicable a un grupo donde todavía no ha surgido algún evento cardiovascular. Percy, en relación a niños y adolescentes con dislipidemia, ¿cómo tratar? ¿Se usa la farmacología? Screening desde los 9 años, aunque he visto hacer hasta a partir de los 7, pero la guía dice que el screening se debe hacer a partir de los 9, si es que tienen algún familiar con hipercolesterolemia familiar o alguna enfermedad genética que condiciona elevación de factores lipídicos. El tratamiento está condicionado a qué tipo de patología estoy manejando. Pacientes que manejan entidades genéticas, en realidad tienes que empezar lo más pronto. Así es. Sí, en tu práctica clínica, ¿cómo diagnosticas a través del interrogatorio, la entrevista, anamnesis, una dislipidemia familiar? Bueno, la evidencia del cuadro clínico de los santomas, de los antelamas o de el valor que tiene, en realidad no lo he tenido tan frecuentemente, voy a ser honesto, pese a que sí es algo que pongo en
interrogatorio. Un antecedente que puede pasar es el hecho de la muerte súbita, aunque eso no solo encaja con dislipidemia familiar, sino puede encajar con purgada o puede encajar con cardiopatías hipertróficas. Pero igual, una vez que captaste el dato de la muerte súbita, tienes que empezar a explorar todas las alternativas que están vinculadas a esto. Generalmente es ya con el resultado del laboratorio que tengo que la sospecha se hace mucho más sólida. Y he tenido pocos, pero sí he tenido casos donde sí se podía ver un cuadro clínico florido. Un médico pregunta el tratamiento de la dislipidemia en el embarazo. ¿Cuáles serían los umbrales en una paciente que está? Ok, si bien es cierto que tenemos claramente indicado la terapia antihipertensiva durante el embarazo, el tratamiento de la dislipidemia no es taxativo. La FDA antes prohibía expresamente el inicio de terapia lipolipemiante en la gestante. FDA ha retirado la restricción, pero no ha indicado cuáles son las condiciones donde se podría usarse. En otras palabras, lo ha dejado a la discreción del médico, considerando los factores que pudieran ir. Ninguno de nosotros se sentiría muy seguro, en realidad, de iniciar una terapia hipolipemiante, a menos que estemos en una situación especialmente gravitante. Bien, Percy. Acá hay una pregunta, bueno, lo voy a leer tal cual. Dice, buenas noches, si tenemos en cuenta la curva J en la relación tanto de LDL como HDL, con función endotelial, bueno, sería con disfunción endotelial, no necesariamente más bajo o más alto es lo mejor. Su comentario al respecto, por favor. Sí tenemos curva J en hipertensión. No tenemos curva J en LDL. Hasta ahora no se ha demostrado un umbral inferior donde haya incremento de riesgo. Los estudios o subestudios de Fourier y del Odyssey han llegado a valores cercanos a 10 de LDL sin que eso demuestre un incremento o una pérdida de la seguridad del tratamiento. Entonces, para el lado de hipertensión, sí hay que tener el cuidado. Creo que todos recordamos que un diabético no debe tener valores por debajo de 100, 130, 80, si no le estamos incrementando el riesgo. También hay consideraciones en los pacientes frágiles, en los pacientes que han demostrado ortostatismo. Hay algunas enfermedades neurológicas que hacen difícil el manejo de la presión, que también se deben tomar con cuidado para lo que es hipertensión. En dislipidemia, hasta el momento, con la evidencia que manejamos, no tenemos un umbral inferior para LDL. Pero quizás deberíamos hacer un pequeño comentario sobre HDL. En HDL, que antes era llamado el colesterol bueno, hoy ya no se habla tanto de eso, sí se ha demostrado una curva J. Valores por debajo de un umbral van en contra. Eso ya lo sabíamos todos. Pacientes con HDL bajo tienen un incremento de lo que es el evento cardiovascular. Pero valores muy altos de HDL también tienen incremento de eventos cardiovasculares, porque a pesar que tenemos gran cantidad de HDL, es un HDL disfuncional, que no cumple con su misión del transporte reverso y por lo tanto se incrementa el riesgo. Entonces, para lo que se refiere a HDL, sí tenemos un rango en el cual funciona óptimamente y los extremos, curva J, sí existen. Pero para LDL, no. Hasta ahora, no. Gracias, Percy. Para pacientes con riesgo intermedio, ¿qué prefieres? Aunque yo creo que lo contestaste, pero igual te vuelvo a hacer la pregunta. Doppler carotidio, Doppler femoral, sport de calcio. Para pacientes de riesgo intermedio. Para bueno, el valor valor predictivo positivo es mucho más alto y el poder de discriminación, o sea, de reclasificación, es mucho más alto con el score de calcio, definitivamente. Y yo en el sitio donde trabajo tengo disponibilidad de pedir score de calcio.
Pero si vamos a la realidad que tenemos en todos los centros a lo largo del país, es mucho más fácil encontrar un ecógrafo. Entonces, contestemos con la evidencia clínica, score de calcio. Contestemos con el pragmatismo de lo que tengo disponible, el Doppler de carótida. Haciendo la salvedad que en el Doppler carotídeo o femoral, el valor de la íntima media no tiene un valor predictivo importante. Lo que realmente importa en el Doppler de carótida es cuánto tengo yo de carga, de volumen de carga de placa, de score de placa. Entonces, no te tengo una respuesta 100% segura, depende de lo que tengas más a la mano. Si tienes los dos, el score de calcio tiene un valor predictivo más alto. Pero sí, y bueno, antes usábamos mucho, que ahora creo que ya no tanto, el PCR ultrasensible, como un marcador de inflamación coronaria. ¿Qué tanto se sigue usando o se prefiere directamente las imágenes, porque es más directo, mayor valor predictivo? Si se sigue usando, lo que pasa es que inflamación es el sustrato común para cada una de estas entidades, tanto en hipertensión, en diabetes, en dislipidemia. Sí tienes tú un sustrato inflamatorio que es importante identificar. Cuando vas haciendo los diagramas de Forest, sin embargo, te das cuenta que hay algunos biomarcadores que son mucho más potentes que otros. Además, las investigaciones están por el lado del manejo de la inflamación independiente de los otros biomarcadores disponibles. Entonces, ¿que todavía tiene utilidad? Sí. Pero hay otros elementos, como lo remarcan los europeos o los americanos, que son de un valor predictivo mucho más alto. Los europeos no han puesto el score de calcio en rol protagónico. Los que lo han puesto en rol protagónico han sido los americanos. Bueno, es que la realidad de Europa con América también es diferente. Probablemente sus políticas de guías van por ese lado. Saben ustedes que nosotros en el Perú también tenemos guías de dislipidemia. Y una de las, si bien es cierto que es una guía que respeta la evidencia que hay alrededor de los estudios, la guía de dislipidemia adecuada al Perú hace mucho énfasis en el pragmatismo de qué cosa tienes disponible para el manejo de la entidad. Es una guía más aterrizada a lo que es disponibilidad de los recursos. Tiene su parte científica, pero va mucho más por el lado de lo que es la logística. Sí, no sé si en tu centro de trabajo los médicos reumatólogos que manejan enfermedades inflamatorias de todo tipo, artritis, lupus, psoriasis, hacen interconsultas, digamos, a todas las pacientes o los pacientes con esas enfermedades. ¿Qué tanto se da? Porque en mi hospital existe, se da, pero no es muy frecuente. Bueno, hemos tenido reuniones para poder difundir el tema de la importancia de una enfermedad inflamatoria, o también con lo que es medicina interna y los infectólogos sobre el VIH, pero debo confesar que nuestro éxito ha sido intermedio. ¿Cuál sería el mensaje, Percy? Probablemente que debemos dejar de pensar en que las enfermedades cardiovasculares las debe manejar el especialista únicamente. Si nosotros realmente queremos un control, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipidemia, las tenemos que afrontar desde el nivel básico del manejo. Por lo menos prevención y inicio de tratamiento rápido debería estar a nivel de los estamentos más cercanos a la población. Y en realidad los cardiólogos deberíamos de ver lo que no se debería ver, que serían las complicaciones por esto, probablemente. Pero una de las grandes fallas que hemos tenido en el manejo de estos dos enemigos es que no hemos logrado que la evidencia baje a los niveles donde nosotros quisiéramos que se maneje. Eventos como los que estamos haciendo hoy día probablemente nos ayuden a resolver esto, porque tenemos los fármacos,
tenemos las guías, pero nos falta implementarlas, conocerlas. Muy bien, Percy, encantada nuevamente, te agradezco en nombre de todos los médicos que están conectados. Siempre nos das una información muy práctica, muy clara, y es imperdible escucharlas, la verdad. Son imperdibles. Te agradecemos mucho, Percy. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos siempre van a quedar preguntas y dudas. Vamos a seguramente seguir consultando. Y nada, queda solamente anunciarles a todos los que están conectados que estamos en la semana o en el mes de la hipertensión. Y normalmente el día 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión. Y por eso es que incentivamos a todos a poder seguir diagnosticando, tratando, pero sobre todo previniendo este flagelo mundial, sumado a la epidemia, que ahora se llama pues la lipitensión, ¿no? Así es. El nuevo término de lipitensión. Y bueno, dejo al presidente, a nuestro presidente, doctor Rubén Romero, para que haga la despedida. Muchas gracias. Muchas gracias. Extraordinario. Nos despedimos ahora con un mensaje claro para la educación médica, dijo Percy, y lo recalco con información. Estamos en el marco del Día Mundial de Educación Mundial, del 17 de mayo, más allá de eso. Sigue nuestro siguiente accionado de un poco ya se dan noticias de él, tenemos todo un calendario para este año. Los invito a formalmente a nuestro próximo ateneo, recordando que ya tuvimos un paso. Después del siguiente ateneo vamos a tener un examen muy sencillo, los 3 primeros ateneos para ir viendo cómo mientras el médico consideran su caso. Este 16 de mayo vamos a tener una sesión conjunta con tres sociedades, la Sociedad Peruana de Cardiología, la Sociedad Panamericana de Hipertensión Arterial y nuestra Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Vamos a tener dos frentes, un frente presencial, Novotel, están cordialmente invitados, las invitaciones para asistir de manera presencial, con almuerzo al final del evento y naturalmente una conexión a través de la internet y la plataforma que alguien nos va a dar para este evento. Entonces, me despido. A quienes no se han unido todavía a nuestra Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, les invito a fortalecer nuestra comunidad médica. Y bueno, van a ingresar a la página de nuestra sociedad y van a conocer fácilmente cómo conseguir ser socios de nuestra Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Y únanse para que